Hola, ¿cómo estás? ¿Te animás a medir tus conocimientos en las materias del ingreso a medicina y kine? Bienvenido a las Trivia Quantum, donde te voy a estar compartiendo preguntas de examen con sus opciones. Pausa el video, pensa todo lo que necesites y responde así podés medir tu progreso y autoevaluarte. Quédate hasta el final que vamos a ver la explicación completa de las preguntas y también los errores comunes. ¿Arrancamos? ¿Cuál de los siguientes elementos es el metal más electronegativo? Bueno, en esta primera pregunta nos piden señalar el metal más electronegativo, pero lo cual hay que tener cuidado, por supuesto, de que primero nos exigen que sea metal. Por lo tanto, ya podemos descartar a los no metales, ¿bien? Todos sabemos que sodio y magnesio son metales, pero ya azufre y cloro son no metales, así que ya quedan descartados. Y luego, entre los que son los dos metales, que son el sodio y el magnesio, nosotros tenemos que saber que la electronegatividad es una propiedad periódica que aumenta a medida que nosotros subimos en una columna de la tabla periódica, o sea, en un grupo o familia, y a medida que nos vamos hacia la derecha en un mismo renglón o periodo. Es decir, que la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica, llegando al flúor como elemento más electronegativo. Descartando los gases nobles, recordemos que los gases nobles no son electronegativos, por más que estén a la derecha, son una excepción, no son electronegativos porque tienen el octeto completo. Entonces, bueno, sabemos que mientras más arriba y más a la derecha, más electronegativo. En este caso, si tenemos que elegir entre el sodio y el magnesio, nos quedamos con el magnesio, que está más a la derecha. ¿Cuál de las siguientes especies químicas posee el mayor radio atómico? Bien, en este caso ya me están preguntando sobre otra propiedad periódica que es el radio atómico, que a diferencia de la electronegatividad avanza al revés. Es decir, aumenta el radio atómico a medida que bajamos en un grupo y a medida que nos vamos hacia la izquierda en un periodo. O sea, hacia abajo y hacia la izquierda aumenta el radio. Esa es la regla general para átomos neutros. Bien, si yo tuviese que elegir entre litio, sodio, potasio y rubidio, todos neutros sin carga, elegiría al rubidio porque es el que está más abajo. Pero cuando empiezan a aparecer las cargas eléctricas, guarda, porque la regla dice que cuando un elemento adquiere carga negativa, se hace anión, su radio aumenta comparado con el elemento neutro. Y cuando un elemento adquiere carga positiva y se hace catión, perdiendo un electrón de la última capa, su radio disminuye muchísimo ese radio. Por lo tanto, los cationes son mucho más chiquitos de lo que esperamos. Por lo tanto, de toda la lista, habría ganado el rubidio, pero al ser catión rubidio pasa a ser mucho más chico y me tengo que quedar con el elemento neutro que esté más abajo en la tabla. En este caso el potasio es el que tiene el radio más grande. De hecho, el rubidio positivo, catión rubidio, pasa a tener un radio similar al del litio. O sea, es como que sube 2 periodos en su tamaño el catión al haber justamente perdido un electrón. Bueno, por eso en este caso me quedo con el potasio. ¿Cuál de las siguientes moléculas posee mayor punto de fusión y ebullición? Bien, pregunta típica de examen: ¿qué molécula o qué especie tiene mayor punto de fusión y ebullición? Y esto tiene que ver con la fuerza de enlace. A mayor fuerza de enlace o mayor atracción después intermolecular, es decir, si aparecen interacciones intermoleculares fuertes, vamos a tener más dificultad para separar esas moléculas y llevarlas de un estado, por ejemplo, líquido a gaseoso. Por lo tanto, sube la temperatura en la cual yo consigo separar esas moléculas. O sea, suben las temperaturas de fusión y ebullición. La regla dice que el enlace covalente apolar, que se da entre dos no metales que son iguales, o sea, moléculas diatómicas, siempre es el más débil de todos, tiene los puntos de fusión y ebullición más bajos. Luego, cuando tenemos enlaces covalentes polares, o sea, entre no metales distintos, ya tendríamos unos puntos de fusión y ebullición intermedios, una fuerza de enlace intermedia, en cuyo caso se desempata porque las moléculas que son simétricas terminan siendo moléculas apolares con fuerza solamente de London. Entonces son puntos más bien bajos dentro de ese grupo, y las moléculas que tienen asimetría, esto tiene que ver con los electrones que han quedado, los pares electrónicos sin enlazar, no vamos a profundizar ahora en eso, pero bueno, moléculas que quedan asimétricas terminan siendo moléculas polares con fuerzas dipolo-dipolo, lo que las hace más
más fuertes, o sea, más fuertes en cuanto a sus enlaces intermoleculares, más si aparece un puente hidrógeno. Y en el extremo de mayor fuerza de enlace ya tenemos el enlace iónico, que es entre metal y no metal. Por lo tanto, yo acá justamente los tengo ordenados de la A a la D, los tengo ordenados de menor a mayor fuerza de enlace, o sea, de menor a mayor puntos de fusión y ebullición. Literal, el cloro es la molécula, es el enlace covalente apolar, es el que tiene el menor punto de fusión y ebullición, y de hecho es un gas a temperatura ambiente. Luego tengo el dióxido de carbono y el agua, que ambos son tienen enlaces covalentes polares. Pero bueno, el dióxido de carbono es una molécula que termina siendo simétrica con un ángulo de 180, porque al carbono no le quedan pares electrónicos sin enlazar, que es el átomo central. Por lo tanto, tiene solo fuerzas de London, no hace dipolo-dipolo, no hace puente hidrógeno, queda en segundo lugar. Aparece el agua, que también tiene un enlace covalente polar, pero ahora el agua sí tiene pares electrónicos sin enlazar alrededor del átomo central, que es el oxígeno, cuando lo dibujamos, estructuras de Lewis, y por lo tanto queda simétrica con un ángulo de famoso 104,5, y por lo tanto es una molécula polar que ya tiene un dipolo-dipolo muy particular que se llama puente hidrógeno, que hace que las moléculas de agua queden muy atraídas entre sí y cueste luego justamente pasarlas al estado líquido y luego gaseoso. Cuesta mucho evaporar agua, siendo una molécula tan pequeña es llamativo que tenga un punto de fusión y ebullición tan alto, ¿no? El de ebullición 100 grados. Finalmente, el fluoruro de potasio es la molécula con el mayor punto de fusión y ebullición desde el momento en que ya es un enlace iónico. Bien, así que acá gana el enlace iónico. Ordenar de menor a mayor fuerza de enlace, o bien puntos de fusión y ebullición, las siguientes especies químicas: nitrógeno, metano, hidrógeno, cloruro de sodio, agua, ácido clorhídrico y óxido de calcio. Y siguiendo con la lógica de la pregunta anterior, pero ahora más para pensar, ya tenemos que ordenar todas estas moléculas de menor a mayor fuerza de enlace, o bien puntos de fusión y ebullición, que es lo mismo. Y siguiendo la misma lógica, entonces, que la pregunta anterior, tenemos que, de todos estos compuestos, tenemos que separarlos en tres grupos. Primero, los enlaces covalentes apolares van a ser los más débiles. Ahí ya tengo al nitrógeno y al hidrógeno. Después vemos cómo los desempatamos. En el medio tengo los enlaces covalentes polares, donde tengo al metano, CH4, al ácido clorhídrico y al agua. Esos están en el medio. Hay que ver después cómo los desempatamos. Y en el extremo ganador, con las mayores fuerzas intermoleculares, o bueno, puntos de fusión y ebullición, tengo los enlaces iónicos. El óxido de calcio y el cloruro de sodio, que también habrá que ver ahora cómo los desempatamos. Ya tengo como los tres grupos diferenciados. Dentro de los más débiles, entre hidrógeno y nitrógeno, desempato por el tipo de enlace. Enlace simple es más débil, enlace doble sigue y enlace triple es más fuerte. Si yo hago las estructuras de Lewis y dibujo, me va a quedar que entre dos hidrógenos hay un enlace simple. Es más débil todavía, dentro de lo débil que ya es por ser covalente polar, es más débil que el nitrógeno molecular, el N2, porque entre dos nitrógenos me queda un enlace triple si hago las estructuras de Lewis y me aseguro de llegar al octeto, la estrategia que usamos siempre. Por lo tanto, el hidrógeno es más débil y el nitrógeno es más fuerte dentro del grupo de los covalentes apolares, que ya son débiles. En el grupo del medio, que tengo los covalentes polares, la molécula simétrica es el metano, por lo tanto no tiene fuerzas intermoleculares fuertes, no tiene dipolo-dipolo, es solamente London, ese queda en tercer puesto. Entonces me queda luego el ácido clorhídrico, que ya es una molécula más que asimétrica, vamos a decir que tiene una fuerza, un dipolo resultante, es el hidrógeno y el cloro se va a llevar los electrones más para su extremo, por ser más electronegativo. Por lo tanto, ahí ya tengo una molécula que presenta interacciones dipolo-dipolo, que va a subir sus puntos de fusión y ebullición, pero en este grupo de los covalentes polares, el agua termina siendo el ganador entre todos, porque el agua además hace puente hidrógeno. Cuando aparece el hidrógeno acompañado de uno de los elementos más electronegativos, flúor, oxígeno, nitrógeno, aparece esta fuerza intermolecular puente hidrógeno, que es bastante fuerte, valga la redundancia. Entonces acá quedaría el agua como el más fuerte dentro del grupo del medio, de los covalentes polares. Y entre los iónicos, finalmente, para ya armar el ranking completo, el óxido de calcio tiene más fuerza intermolecular, podríamos decir, en estas redes cristalinas en realidad que forman los enlaces iónicos, con respecto al cloruro de sodio o sal de mesa, porque acá tengo que ver las cargas involucradas. Entre el sodio y el cloro hay una carga de un punto involucrada. O sea, el sodio
pierde un electrón que se lo lleva el cloro, te queda +1, -1. La fuerza intermolecular vamos a decir interatómica en este caso, tiene que ver con esas cargas +1, -1. En cambio, entre el oxígeno y el calcio, en el óxido de calcio, las cargas son +2 y -2. El calcio pierde 2 electrones que se los lleva el oxígeno y esa fuerza es mayor por ser mayor la carga involucrada. Entre +2 y -2 hay más fuerza que entre +1 y -1 por la ley de Coulomb de física. Bien, a mayor carga involucrada, mayor fuerza de atracción. Y eso sería todo. Si te gustó este contenido, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de dejarme en los comentarios qué otros temas necesitas que sigamos repasando juntos.